Agradecidos, venimos ante su presencia, oh Señor y Padre Celestial, agradecidos de sus bondades, agradecidos de su amor, agradecidos porque usted produce en nosotros, como lo dice su palabra, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y damos gracias porque podemos encontrarnos en esta mañana acá, reunidos hoy, primer día de la semana, reunidos en este lugar que hemos consagrado a la proclamación de su palabra, a la honra y adoración de su persona. Y ahora cuando nos disponemos a mirar, Señor, en su palabra, a escuchar su palabra, suplicamos de todo corazón que usted nos bendiga en este tiempo. Señor y Padre Celestial, que nos bendiga por medio de la exposición de su palabra. Que nos bendiga con el obrar de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, sobre nuestros corazones. Que derrame, Señor, sobre nosotros entendimiento, luz espiritual, sabiduría espiritual, sabiduría de lo alto, buen entendimiento. Usted sabe en qué punto nos encontramos cada uno, Señor. Usted sabe con qué estamos luchando cada quien. Sabe, conoce cuáles han sido, Señor, nuestros avances y en qué áreas estamos estancados, Señor, o aún hemos estado retrocediendo. Pero pedimos, Señor, que usted que nos ama con amor inalterable, que usted que nos ama con amor eterno, que nos ama, Señor, que nos ha amado desde la eternidad, a usted le pedimos que nos bendiga en este día, Señor, de manera que podamos avanzar en su buena voluntad para con nosotros. En Cristo Jesús, Rey y Señor de nuestras vidas, en su nombre oramos. Amén. Permítame tratar de ubicar un par de señalamientos del mensaje de la semana pasada que quisiera tocar en la introducción del tema de hoy. Sabe que siempre, aunque digamos lo que pensamos que tenemos que decir, podríamos seguir ahondando, seguir ahondando, seguir ahondando, seguir extendiendo. La palabra del Señor es como un océano insondable, inagotable. La semana pasada estuvimos en Efesios capítulo 1 hasta el verso 14 y muchas fueron las cosas que tocamos. Solamente menciono algunos puntos que tocamos al final. Dijimos, según el pasaje, que consideramos que nos fue dada una herencia en Cristo, que fuimos predestinados para ese futuro con Dios, por Dios mismo, que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La puerta de entrada a esas grandes bendiciones es el Evangelio, dar oído al Evangelio, creer en el Evangelio, que cuando creemos somos sellados con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la garantía y seguridad de que recibiremos lo que Dios nos ha prometido. Y en todo eso, en algún punto por allí, debí mencionar algo, ¿no? Y no lo encuentro acá de momento en el texto, en los apuntes, quiero decir. Y es el hecho de que se requiere humildad.
de parte de nosotros. De que pocas cosas se requieren, porque casi todo, por no decir que todo, es por gracia, y el énfasis de la Escritura es gracia. Y gracia significa que no somos merecedores, que no lo merecemos, que nunca seremos merecedores. No es que va a llegar un momento en que no, ahora sí ya lo mereció con razón. No, nunca seremos merecedores de tales cosas, ni del perdón, ni de la justificación, ni de la salvación. Pero hay algo que se requiere para poder ver, para poder recibir, para poder aceptar, para poder descansar en ese hecho. Y una de esas cosas es humildad. Y muchos hijos de Dios tropiezan en estas verdades por falta de humildad. Y muchos hijos de Dios no pueden avanzar más allá por falta de humildad. Y ninguno de nosotros debería pensar, bueno, yo no tengo problemas con eso, porque sabe, el Señor Jesucristo nos dijo a todos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De manera que, aunque no lo creamos, ¿sabe? Yo creo que es un asunto que a todos nos involucra. ¿Por qué? Porque por falta de humildad a veces no escuchamos, por falta de humildad a veces no aceptamos, por falta de humildad no queremos que nadie nos diga nada, nos molestamos cuando nos dicen algo, por falta de humildad no escucho lo que el otro dice, yo quiero que me escuchen lo que yo digo. Hoy vamos a considerar el pasaje que está entre los versos 15 en adelante, hasta el fin del capítulo 1. Antes de eso estábamos con esto. Es una novela. Esa es una novela para adolescentes, pero es una novela fantástica. Fue un bestseller, digamos así, de ventas. Cuando se la di a mi hija menor para que la leyese, ella tendría unos quizás 12, 13 años, no lo sé, por allí estaría. Y es una novela así, de este grosor. No sé cuántas páginas, pero es una novela así, de este grosor. Pero la disfrutó desde el inicio hasta el final. El mundo de Sofía. La historia de una jovencita de 15 años que un día llega a su casa y descubre una carta en el buzón de mensaje. Y en la carta una invitación a un curso y es toda una narrativa de cómo el pensamiento humano se ha ido evolucionando, ha ido desarrollando, la historia de la filosofía prácticamente y del pensamiento. Porque un poco la tesis es, si no sabemos de dónde venimos, entonces nos va a ser difícil encontrar el sentido de la vida. ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y hay claro, eso va desde una perspectiva humanista, completamente humanista. El hombre no es cristiano, el autor no es cristiano, pero es una novela muy interesante, muy sana. Sofía. Es una palabra griega, Sofía. A la nieta mía, a la nieta nuestra se llama Sivana Sofía, tiene 6 añitos. Y cuando le dije, ¿tú sabes que tu nombre significa sabiduría? Que Sofía significa sabiduría, se le alumbraron los ojos y se echó a reír. ¿Verdad? La palabra Sofía viene del griego, significa sabiduría. Entonces, Sofía es sabiduría.
No, más fuerte, más fuerte. Los sofistas son sabios. Gracias, Esteban. Entonces hoy vamos a hablar sobre este tema. Título, por favor. Este es el título del tema. Un nombre que adrede y un poco allí desdibujando algunas cosas. Pero este es el tema de hoy que vamos a considerar. Neumasofía para todo. Y si fuese más estricto, debo decir neumasofía y apocalipsis para todo el mundo. Te dice, ¿qué es eso? Bueno, eso es lo que necesitamos. Neumasofía con apocalipsis. Necesitamos todo. Entonces, el mensaje de hoy es neumasofía para todos. Usted necesita una dosis de neumasofía. Yo necesito una dosis de neumasofía. Todos necesitamos una dosis de neumasofía con apocalipsis, por si acaso. El apóstol Pablo dice, Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así comienza el apóstol Pablo, ya dejó atrás el himno del Señor y ahora comienza a entrar en tema. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo dice, la fe de ustedes se ha hecho famosa. Si fuese en nuestros tiempos, diríamos, se hizo viral la iglesia de Efeso. Se hizo famosa la iglesia de Efeso. Todo el mundo conoce la iglesia de Efeso. Todo el mundo está hablando de la iglesia de Efeso. La fe de los cristianos de Efeso hizo boom y se extendió por todas partes. La gente está hablando de los cristianos de Efeso, de la fe de ellos y del amor de ellos. Y el apóstol Pablo dice, no solo la gente, yo también ahora, dice Pablo, yo también he comenzado a dar gracias a Dios por la fe de ustedes y por el amor de ustedes. ¿Sabe? Decimos o acostumbramos a escuchar, bueno, lo de afuera no importa, solo importa lo de adentro. No importa lo que la gente ve, lo que importa es lo que hay en el corazón, pero tenemos que recordar algo y no podemos dejar de ver algo. La verdadera fe, la auténtica fe, siempre brota en obras. Siempre. La auténtica fe siempre se deja ver, aunque se quiera llevar escondidita, aunque se quiera llevar así a media luz, aunque no quiera llamar la atención, la auténtica fe, si es verdadera fe, siempre se dejará ver. No hay manera de que permanezca oculto, no hay manera de que permanezca escondida, no hay manera de que no sea notada, de que no sea vista, de que no sea reconocida. Y esto pasaba con estos hermanos, y esto es lo que destaca el apóstol Pablo. Y la primera pregunta que yo le invito a que nos hagamos es, ¿qué está viendo la gente de nosotros? ¿Qué están viendo las personas de nosotros? Los que nos rodean, ¿qué ven de nosotros? ¿Están viendo las señales de nuestra fe, de nuestro creer? ¿Están viendo las muestras de nuestra fe, las evidencias de nuestra fe? ¿Están viendo las muestras de nuestro amor? Pablo decía de ellos que ven la fe y ven el amor. ¿Está viendo las personas que nos rodean? ¿Están viendo nuestra fe y nuestro amor? No le digo que tengamos que estar con un teléfono. Me parece de muy mal gusto, me parece una cosa que entonces voy a entregarle a alguien algo y la foto y lo subo para que vean que le estoy dando. Y voy a ayudar a alguien y pongo el teléfono y hago un video de la ayuda y no le estoy diciendo que vivamos de esa forma. Creo que es una estupidez, creo que es algo que raya en lo absurdo, en lo ridículo. Pero sí le digo, preocupémonos
porque nuestra fe tenga un fruto. Y consideremos y evaluemos dónde está y qué están viendo las personas de nosotros. ¿Pueden reconocer nuestra fe? ¿Pueden reconocer nuestro amor? ¿Qué más dice Pablo en ese verso? ¿Qué hace él? ¿Qué hace el apóstol Pablo por estos hermanos, según ese texto? ¿Qué hace? Da gracias a Dios, ora y da gracias a Dios. Y creo que es un buen ejemplo para nosotros. Creo que es un ejemplo digno de imitar. La gratitud no debe quedar en gratitud. La gratitud debe dar paso a la oración. La gratitud debe llevarnos a la oración. ¿Se siente usted agradecido? Entonces, vaya en oración y dé gracias a Dios y tenga comunión con Dios. Ore a su Dios. Permita que esa gratitud dé paso a la intercesión, como hizo el apóstol Pablo. Por un motivo de gratitud comenzó a dar gracias a Dios y termina intercediendo por los creyentes. Vamos a ver que ahora Pablo comienza dando gracias y termina orando. A veces nuestras oraciones son muy pobres. En algún momento tendremos que dedicar un tiempo a reflexionar sobre la oración, pero a veces somos muy pobres en nuestra vida de oración. Nuestros tiempos de oración a veces son muy pobres, nuestra vida de oración es muy frágil, muy débil, nuestra forma de orar es muy casi que formal solamente y no sabemos cómo adentrarnos. Comience por la gratitud, comience dando gracias. Comience dando gracias a Dios, comience a agradecer al Señor. Y cuando usted comienza a agradecer por una, por dos, por tres, y comienza a agradecer por esto, se da cuenta que tiene que agradecer por esto, y se da cuenta que tiene que agradecer por esto, y se da cuenta que tiene... Cuando viene a ver, tiene pero muchísimos motivos por los cuales dar gracias al Señor. Y luego de esa gratitud comienzan a surgir motivos ahora, motivos, peticiones de oración. La vida de oración se enriquece. Nuestro tiempo de oración se enriquece. No podemos llegar a la presencia del Señor. Señor, vengo a pedirte por esto, y me voy. Y, bueno, ¿qué clase de comunión? Y el apóstol Pablo comenzó dando gracias y terminó intercediendo, pidiendo por estos hermanos. ¿Qué comenzó a pedir? Siguiente. Comenzó a orar, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, había dicho en el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo primero, ¿a quién dirige la oración? Al Padre, al Padre. En un tiempo se puso muy de moda orar al Espíritu Santo y orar al Espíritu Santo y no sé qué más, pero no les sabría dar los detalles de la relación, pero en casi toda la Biblia se nos indica que oremos al Padre, que oremos al Padre, que oremos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, que oremos al Padre en el nombre del Hijo. El Señor Jesucristo dijo, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, que estrictamente hablando, nosotros deberíamos orar es al Padre.
orar al Padre. Pero Pablo, por lo menos en este lugar, él ora al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero le da un calificativo. Lo llama, eso que está ahí en rojo, ¿lo llama cómo? Lo llama el Padre de Gloria. Lo llama el Padre de Gloria. Apenas podemos hacernos una idea de lo que esa frase y ese nombre, ese título, ese calificativo significa. Y últimamente me encuentro con que en muchas oportunidades, ya van varias veces que le he estado diciendo, bueno, eso tendrá que esperar para que estemos allá y veamos de qué se trata. Y de esto también le tengo que decir lo mismo. Pero Dios es el Dios de la gloria. Dios es el Dios de gloria. Y acá en la tierra no hay nada que podamos decir, esto es así. Y yo estoy seguro, aunque nosotros decimos y acostumbramos decir en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar, vi la gloria de Dios, una forma de expresarnos, de que tuvimos una bendición especial de parte de Dios. Pero ninguno de nosotros ha visto al Dios de la gloria. Ninguno de nosotros ha visto al Dios de la gloria. Ninguno de nosotros ha experimentado el estar delante de Dios como estuvo Moisés delante del Dios de la gloria, que salió impregnado y su rostro irradiaba porque estuvo delante del Dios de la gloria. Ninguno de nosotros ha tenido esa experiencia. Pero Dios es el Dios de la gloria. Y eso debería en cierta forma infundir respeto en nosotros. Infundir respeto en nosotros. Sí, es nuestro Padre, pero no es nuestro papito, es nuestro Padre celestial, pero no es nuestro pure. Es nuestro Padre celestial, pero no es nuestro pana, tú sabes. No, es nuestro Padre celestial, es el Padre de gloria. Es el Padre de gloria. Y entonces, todos los encuentros que vemos que tuvieron los hombres en la Biblia con ese Dios de la gloria resultaron en una actitud de reverencia, de santa reverencia y temor reverencial. Esa es la expresión, temor reverencial delante de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 9:5 se llama a los querubines que estaban sobre el trono de Dios en el lugar santísimo, se les llama querubines de gloria. A los dos querubines de oro que estaban allí sobre el trono de Dios, allí sobre el arca, en el lugar más santo, en el lugar santísimo, se les llama querubines de gloria. Porque estos querubines, allí en ese lugar secreto, en ese lugar santísimo, estaban mirando desde donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba. Estaban como contemplando la gloria de Dios y se le llama querubines de gloria. En muchos salmos se habla de la gloria de Dios, bastaría el Salmo 24. Levantad, puertas, vuestras cabezas, y levantaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y así dice, ¿y quién es este? Y dice, Él es el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Bendito su nombre. Cuando Esteban lo llevan para enjuiciarlo y tiene que dar razón, pero es un juicio que lo que van es a ejecutarlo.
las primeras palabras de Esteban dice, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Entonces, cuando va a hablar Esteban acerca de Dios, Esteban lleno del Espíritu Santo se refiere a Dios como el Dios de la gloria. Y un último aspecto que señalar en relación a esto es, por ejemplo, la obra de Dios contempla que esa gloria de Dios se manifieste sobre los hijos de Él, sobre los suyos. Lo dijo en Isaías 9:1, Isaías 62:2 y 3. Lo dijo el profeta Ageo, pero lo dijo el Señor Jesucristo también en Juan 17. Si recuerda, cuando el Señor dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Y luego más adelante dijo, Padre, a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, donde yo esté, ellos también estén, para que vean la gloria con la que me han honrado. Algo así más o menos. En Juan capítulo 17. De manera, hermanos, que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es nuestro Padre, sí, pero es el Padre de gloria, es el Padre de gloria. Honrémosle, respetémosle, adorémosle, no tomemos su nombre en vano, tributémosle adoración, respeto. Él honra a los que le honran. La oración del apóstol Pablo por los creyentes de Efeso estaba enfocada en algo que él consideraba sumamente importante y necesario para el progreso de ellos en su fe y vida cristiana. Los hermanos de Efeso tenían buen testimonio, tenían un buen testimonio, parecían ser creyentes auténticos, nacidos y regenerados en Dios. Pablo no tiene dudas de que ellos sean creyentes. Tienen un testimonio de fe, tienen un testimonio de amor. Pablo les habla asegurándoles que les espera la gloria de Dios, la eternidad, las bendiciones en el Señor. Pero aún así, Pablo está convencido de que a ellos les falta algo. Pablo está convencido de que a ellos les falta algo. Y lo que Pablo pide, lo que Pablo le está pidiendo a Dios en oración, es que el Señor les dé a ellos lo que colocamos en el título. Que el Señor les dé a ellos Neuma Sofía con Apocalipsis, en el conocimiento de Él. Eso que dice allí en rojo. Pablo está orando al Señor, orando al Padre del Señor Jesucristo para que el Señor le dé a la iglesia de Efeso, que tiene un buen testimonio de fe, que tiene un buen testimonio de amor, pero Pablo está orando para que el Señor les dé esto. Y yo creo que no solo era la necesidad de esos cristianos, de aquellos cristianos del siglo I, yo creo que también es la necesidad nuestra hoy, es la necesidad de nosotros. En estos tiempos nuestros, aunque tenemos una gran disponibilidad de recursos para formación e información de todo tipo en el ámbito cristiano, usted tiene un teléfono inteligente, como se les dice, usted allí puede acceder, pero mire, a diccionarios, comentarios, predicaciones, estudios, cursos, no importa dónde se encuentren, en el idioma que usted lo quiera, en español, en inglés, en hebreo, en griego, usted tiene acceso a todo eso.
Sin embargo, yo creo que a pesar de todo eso, esa sigue siendo nuestra necesidad, la que está ahí en rojo. Y eso que está allí en rojo, eso que está allí en rojo, no se recibe por libro. Eso que está ahí en rojo no lo va a recibir usted leyendo libros. Eso no lo va a encontrar por internet, tampoco. Eso no se lo va a recibir en un curso, porque usted haga un curso o haga estudios, estructurados o no estructurados, estudios libres o como usted quiera. Eso no lo va a recibir en nada de eso. Usted puede estudiar en un seminario, usted puede estudiar, hacer estudios teológicos, usted puede leer todos los libros que quiera, pero nada de eso le va a dar eso que dice allí en rojo. Porque eso es algo que únicamente Dios, escúcheme, eso es algo que únicamente Dios puede comunicar a nuestras almas. Y esto que el apóstol Pablo llama allí, porque Pablo así lo llama, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso que Pablo llama así, Pablo esperaba que ellos lo recibieran, los hermanos, en parte como respuesta a la oración que él estaba haciendo, pero en parte también a la tarea que ellos tenían que hacer en ese sentido, conscientes, al hacerlos él consciente de su necesidad. Una persona puede tener una necesidad, pero mientras la persona no sabe que tiene esa necesidad, está en cero. La persona está en cero hasta que no sepa que tiene ella misma, que no sea consciente de su necesidad. Una persona tiene una necesidad y viene otro y le dice, mira, no te has dado cuenta, tienes necesidad de esto. La persona sigue teniendo la necesidad, pero ya no está en cero. Ahora puede ser que sea consciente de que dice, no sabía, no había caído en cuenta, ahora entiendo, necesito esto. Ya por lo menos hay algo avanzado. ¿Sí me explico? Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo. El apóstol Pablo le dice a estos hermanos, ustedes tienen necesidad de esto, les está haciendo conscientes de la necesidad que tienen, de que Dios les imparta, de que ellos se propongan, ellos se dispongan a buscar y a recibir de Dios espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando ellos reciban eso? ¿En qué va a cambiar sus vidas? ¿En qué va a cambiar? ¿En qué va a ser diferente sus vidas con recibir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? Primero consideremos esa frase. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Alumbrando los ojos. Dice el 17 que lo leímos en la lámina anterior, oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice ahora el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan algo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pero sabe que la palabra que usó Pablo allí
no es entendimiento. La palabra que Pablo usó allí es cardía, corazón. Pablo no usó mente. Pablo no usó nous. Pablo usó corazón. Lo que Pablo dijo fue que Dios alumbre los ojos del corazón, de vuestro corazón. Y yo no sé si fue que a Reina Valera quiso hacer la cosa un poco más práctica y decir, bueno, el asunto es en el pensamiento, pero Pablo no habló del pensamiento, Pablo habló del corazón. Pablo habló del corazón. Estoy orando para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrándoles el corazón. Alumbrándonos el corazón. Y es una figura muy bonita, preciosa esa figura de que Dios nos alumbra el corazón, una figura muy expresiva, alumbrar los ojos del corazón. ¿Qué cosas pueden ser distintas si el Señor nos alumbra el corazón? Los ojos del corazón. Y necesitamos que el Señor nos alumbre los ojos del corazón. Es una cadena, este asunto es una cadena de relaciones. De esto depende una cosa, que depende otra, que depende de otra, que depende de otra. ¿Sabe que en la vida cristiana todas las cosas están entrelazadas? Son cadenas de relaciones, todas las cosas son están relacionadas unas con otras. Si yo dejo de leer la Biblia, le aseguro, eso afecta mi forma de orar, eso afecta mi forma de pensar, eso afecta mi participación en la iglesia, eso afecta todas las cosas. Es una cadena de relaciones. Si yo dejo que un mal pensamiento, que un pensamiento indigno, que un pensamiento pecaminoso, que un pensamiento de cualquier tipo, pero contrario al carácter de Cristo y contrario al amor de Dios, se instale en mi mente y corazón, no solamente que tendré un problema en mi mente, sino que eso comienza a afectar todas las cosas. Mis relaciones con otros, mi forma de reaccionar, mi forma de conducirme, mi forma de tratar a las personas, mi relación con Dios. ¿Qué pasó con tal persona? No, es que dejó de congregarse. Pero el dejar de congregarse es el resultado de otras cosas, otras. Dejó de congregarse porque ya tenía mucho tiempo que no estaba orando, porque ya tenía mucho tiempo, más peor todavía, que no estaba leyendo la palabra, porque tenía... Y entonces es una cadena, siempre es una cadena de relaciones. Y entonces acá Pablo dice, estoy orando para que Dios les dé esto y les alumbre los ojos del corazón para que sepan algunas cosas. Cuando Dios les alumbre los ojos del corazón, van a saber algunas cosas. Quiero cerrar esta parte, en todo caso, afirmando lo siguiente. Hay verdades importantes de la vida cristiana. Hay verdades de la vida cristiana que solo podrán ser vistas
que solo podremos comprender cuando el Señor nos alumbre los ojos, cuando el Señor alumbre los ojos de nuestro corazón. Usted viene aquí cada semana y yo no sé cuánto de lo que usted escucha acá cada domingo de verdad está haciendo eco y está haciendo impacto en su vida. Yo no lo sé, ni estoy llamado a saberlo tampoco. Pero lo que sí sé y le digo, en base a este texto, hay muchas verdades de la vida cristiana que a menos que el Señor le alumbre a usted los ojos de su corazón, usted mire, le entrarán por aquí, le saldrá por aquí y usted seguirá igualito. Y usted, y cuando digo usted y yo también. Porque es necesario que el Señor nos alumbre los ojos del corazón para que entonces la verdad llegue y ¡pam! Y se queda. Y comienza a afectar nuestra vida y cambie nuestra vida y nosotros comencemos a actuar diferente y a pensar diferente y a vivir de una forma diferente. ¿Sí me explico un poco? Pablo dice, para que sepáis, me estás adelantando un poquito con el texto, trata de esperarme. Pero Pablo dice, para que sepáis, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Pablo dice que a menos que el Señor alumbre los ojos de nuestros corazones, no podremos saber de qué se tratan estas cosas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que acaba de decir. Que a menos que Dios el Padre nos alumbre los ojos de nuestro corazón, hasta que Él no lo haga, usted y yo leemos y leemos y leemos esto y no sabemos de qué se trata. Y no sabemos de qué se tratan esas tres cosas que mencionan allí. Porque no es, mire, la podemos memorizar. Lo leemos y memorizo el texto, memorizo la cita bíblica y no sabemos de qué se trata. Y no afecta nuestra vida. Por otro lado, me llama la atención, quiero invitarle a que mire lo siguiente. El pensamiento de Pablo se presenta muy estructurado, se presenta de forma muy bien estructurada y muy ordenada. Pablo está hablando de cosas pero elevadísimas. Pablo está hablando de asuntos muy elevados y espirituales. Todos esos son asuntos espirituales y muy profundos y muy elevados. Pero Pablo está hablando así, mire, pan, 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 pan. Paso a paso, orden, todo muy encadenadito, todo muy bien presentadito, todo muy ordenado, muy estructurado. Y yo me dije, nosotros tenemos que aprender de Pablo. Tenemos que aprender de Pablo nosotros. Tenemos que nosotros también ser ordenados cuando vamos a hablar de Dios, cuando vamos a hablar acerca del Señor, hacerlo de la forma más elevada y más ordenada posible. La fe no tiene por qué expresarse de una forma desordenada. No tenemos por qué ser desordenados en nuestro hablar, en nuestro expresar del Señor, en nuestra expresión de nuestra fe y de lo que la palabra de Dios nos muestra. Y siempre que tengamos la oportunidad, siempre que usted tenga la oportunidad de hablar de las grandezas de su Señor y Dios, hágalo de la manera más ordenada y elevada posible. Ese ejemplo nos deja el apóstol Pablo.
Y él menciona tres consecuencias. Tenemos allí tres consecuencias, tres resultados del conocimiento espiritual que tienen lugar en nosotros cuando nuestros corazones son iluminados por Dios. Número 1, vamos a comprender cuál es la esperanza a que hemos sido llamados. Como dice allí, vamos a entender el valor sin igual de las riquezas de nuestra herencia en Dios. Y en tercer lugar, vamos a conocer la grandeza del poder de Dios que obra a nuestro favor. Así lo expresó. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Una serie de palabras bien particulares, algunas relaciones allí no tan fáciles de precisar, algunas palabras, una de esas palabras, única vez en toda la Biblia, la que otros piensan, esa palabra como que la inventó el apóstol Pablo, no la han encontrado en otros escritos ni de otros autores, en fin. Pero es el esfuerzo de Pablo, es el esfuerzo de tratar de expresar en palabras lo que es de naturaleza espiritual y lo que es del obrar de Dios. Casi imposible hablar de cosas espirituales, hablar de la obra de Dios y cómo expresarlo en palabras. Y Pablo, bueno, se trata de esto, pero tiene que vivirlo para que sepa. Y estoy orando por ustedes, pero para que ustedes puedan saber de qué se trata. Pero ¿acaso no les habló de la esperanza cuando ellos les predicó el Evangelio? ¿No les habló de la herencia cuando les predicó el Evangelio? ¿No les habló del poder de Dios cuando les presentó el Evangelio y ellos creyeron y fueron bautizados y los discipularon y todo eso? Y sin embargo, Pablo dice, estoy orando para que ustedes puedan recibir espíritu de sabiduría y de revelación. Dios les alumbre los ojos del corazón y ustedes puedan entonces comprender, puedan saber cuál es en verdad la esperanza, cuáles son las riquezas de nuestra herencia, cuál es la grandeza, pero es más que grandeza, eminencia, pero es más que eminencia, es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para con nosotros. Y usted se siente miserable, y usted se siente que no tiene, y usted se siente que está solo, y usted se siente que no puede, y usted se siente que nadie lo defiende, y usted se siente que necesita que el gobierno haga algo para que usted viva mejor, y no sé qué más. Y el texto bíblico nos dice, la supereminente grandeza del poder de Dios obra a favor de nosotros, los que creemos. Bendito su nombre. Pero sabe, nosotros tenemos los ojos cerrados y nos preocupamos y vivimos asustados y vivimos con temor y tenemos miedo. Y si nos enfermamos tenemos miedo de que la enfermedad se complique. Y si estamos complicados tenemos miedo de morirnos porque estamos con los ojos cerrados y no sabemos la esperanza que nos espera. Y no sabemos la esperanza que hemos sido llamados. Y estamos preocupados por ganar dinerito y estamos preocupados bueno, yo voy a tener que decir una mentirita acá porque es para resolverme este dinero y para evitarme esta situación.
porque no sabemos de las riquezas, de la herencia de Dios para con nosotros, para con sus santos. Y no lo sabemos porque tenemos los ojos cerrados. Y los ojos de nuestro corazón están cerrados porque oramos poco. Y oramos poco porque leemos poco la Biblia. Y leemos poco la Biblia porque estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados en Facebook, en Twitter, en TikTok, en no sé dónde, y en no sé qué dónde, y en no sé dónde más. Y no nos queda tiempo para leer la Biblia, y no nos queda tiempo para orar, y si tal, y yo no sé. Yo no sé si me explico o no me explico, y no sé si a usted le gusta o no le gusta lo que le estoy diciendo, pero yo digo, ese es nuestro mundo. Y si dijese esto en 100, en 1000 iglesias más, esa es la realidad de los cristianos hoy. Esa es la realidad de la mayoría de los cristianos sobre la faz de la tierra. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para servir, no tienen tiempo para comprometerse, no tienen tiempo para estar pensando. Y no les gusta estar pensando. Y no les gusta estar en silencio. Siempre quieren tener una bulla, un ruido, una música pegada al lado de la oreja. Les atormenta estar en silencio. Y mientras usted no aprenda a estar en silencio, mientras usted no aprenda a estar callado delante de su Señor, es difícil que el corazón le sea alumbrado. Pero Dios quiere, el Señor quiere, la voluntad del Señor quiere que aprendamos a ir más allá todavía, mi hermano. Algo más. Para que nos hagamos una idea de qué tipo de poder está haciendo referencia Pablo, él nos dice que ese poder de Dios es el mismo poder que obró en el Señor al resucitarle y sentarle a la gloria, en gloria a la diestra de la majestad. Pablo dice así, el poder, dice, para con nosotros según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza, la fuerza de Dios, el poder de la fuerza de Dios, la cual esa fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Estas cosas no se pueden descubrir, hablo ahora del apóstol Pablo, nosotros las aprendemos porque nos las enseña el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo las aprendió porque las descubrió por revelación, las recibió por revelación directa de Dios. Esto que pasó con el Señor Jesucristo. Pablo dice, el poder de Dios, del Padre, operó en Cristo, le resucitó de los muertos y le tomó y le sentó a la diestra de Él, allá en los lugares celestiales. Estar a la diestra de Dios, como dice la Biblia del Señor Jesucristo, significa que el Señor Jesucristo es toda la autoridad. Ese es el significado. Está a la diestra de Dios significa de que cuenta con toda la autoridad, puede ejercer toda la autoridad, porque tiene la venia de parte del Padre para que la ejerza. Está a la diestra de Dios. Está a la diestra de Dios en los lugares celestiales. ¿Sabe?
Hay principados, seres espirituales que ejercen autoridad sobre naciones. Hay autoridades espirituales. Hay seres espirituales con poder. Hay una cadena de mando en las esferas espirituales angélicas. Pero el Señor Jesucristo, quien se había humillado, dice la Biblia, hasta lo más bajo, como dice Filipenses 2, del 5 en adelante, el Señor Jesucristo fue levantado hasta la diestra de Dios sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Y no por un tiempo, no por un tiempo, dice, por este siglo, por este tiempo y por el venidero, por siempre. Y nuevamente diremos, y aún estas palabras, inspiradas palabras de parte del apóstol Pablo, resultan insuficientes. Aún estas palabras resultan insuficientes para descubrir la cortina, para rasgar la cortina y mostrar ante nuestros ojos lo que allí pasó. Y es allí donde entra la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda revelar a nuestras almas que tenemos un Salvador encumbrado, que tenemos un Salvador que está por sobre todas las cosas y por sobre todo nombre que se nombra, que tenemos un Señor y Salvador del cual nada ni nadie está por arriba de Él ni fuera de Él. Y solamente el Señor puede revelar, Dios puede revelar eso en nuestros corazones, de qué es lo que sucedió en aquel día. ¿Qué es lo que sucedió en aquel día? Cuando Cristo fue resucitado, cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios en las alturas. ¿Queda algo más por decir? Y es una perla también. Ese Salvador glorioso está a la diestra de Dios y que todas las cosas están sometidas a Él. A ese Salvador glorioso, dice el apóstol Pablo, el Padre lo dio por cabeza a la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia tiene una sola cabeza, el Señor. No es una cabeza humana, nunca ha sido una cabeza humana, es el Señor. La iglesia tiene una cabeza y ese es el Señor resucitado, el Señor ascendido, el Señor glorioso. Y el Señor no es cabeza de nadie más, sino de la iglesia, y solo de la iglesia, la cual es su cuerpo. Bendito privilegio y glorioso misterio también. La iglesia es su cuerpo. Y en cierta manera también dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que está llenándolo todo, en todo. ¿Qué quiere decir? El Cristo resucitado y glorioso, sentado a la diestra de Dios en las alturas, sobre todo nombre que se nombra y se nombrará jamás, ha sido dado
ha sido designado, ha sido establecido y dado para ser especialmente cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. La iglesia, por otro lado, es el cuerpo del Señor, del Rey Salvador. La iglesia, por otro lado, es la plenitud, la expresión plena de Él. ¿A quién deberían ver las personas cuando nos ven a nosotros? Deberían ver al Señor. Y donde estamos reunidos, ¿quién está en medio nuestro? Dijo que era el Señor. Y donde quiera estén dos o tres, dice, allí estaré yo. La iglesia es la expresión del Señor, la manifestación del Señor. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Un motivo que nos podemos llevar en esta oportunidad: pidámosle al Señor, cada uno de nosotros, que nos dé un poco más de esto, un poco más de neumasofía con Apocalipsis. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre nuestro, glorioso Señor y Padre celestial, agradecemos por su palabra que hoy hemos considerado. Agradecemos por el inspirado escrito que recibimos de parte suya cuando el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Efeso. Y si era la necesidad de ellos, nosotros también vemos allí nuestra necesidad. La necesidad de recibir de usted también, Señor. Espíritu de sabiduría y de revelación. La necesidad de que usted alumbre también los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. La necesidad de que usted esclarezca nuestra visión y entendimiento, nuestra comprensión y nuestro arraigo de corazón, Señor, con relación a la herencia, a las promesas, a lo que usted nos ha reservado, a la esperanza a la que nos ha llamado, a las riquezas de la herencia que usted tiene establecida para sus santos. Bendito Señor y Padre celestial, que podamos descansar confiadamente con esa convicción y seguridad que nace de conocer de alguna manera eso que el apóstol Pablo, así como él lo expresó, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Damos alabanza, bendito Dios, por el Salvador encumbrado, el Salvador glorioso, nuestro Señor victorioso, nuestro Redentor, exaltado hasta lo sumo, sentado a la diestra del Padre en las alturas, sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre todo poder,
pero es nuestro Salvador y es nuestro ayudador y es aquel que también intercede por nosotros y es aquel que también nos cuida, aquel que nos guarda, aquel que nos sustenta, porque somos de Él, así como Él es nuestro, como Él es de nosotros. Y agradecemos, Señor y Padre Celestial, por la distinción que nos ha dado de vincularnos al Salvador, cabeza de la Iglesia, Señor de la Iglesia, Rey y Salvador de la Iglesia. Henos aquí, Señor, ante usted, Señor. Cúmplase su propósito y buena voluntad en cada uno de nosotros. Tómenos, Señor, a cada quien y guíenos, Señor, en el camino que estamos transitando cada uno. Estamos acá, Señor, porque le reconocemos que le pertenecemos, reconocemos su señorío, su autoridad sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén.